¿Por qué creer en la Torá? Uno será muy difícil afirmar lo que es la verdad o lo que sí es, pero definitivamente sí que es factible afirmar lo que no es. La mentira y lo falso es por mucho más reconocible que lo que es verdad. No se trata de entrar a disertar lo anterior. Es demostrable. Lo falso siempre se hace evidente cuando se puede ver más allá de lo que se alcanzaba a ver y se descubre lo que descalifica lo anterior. No es relativismo. No se podrá saber en últimas lo que es, pero sí lo que no es. Pues bien, lo que se revela aquí, así como lo que aparece en la serie de videos sobre nuestro pasado cósmico que a continuación se referencia como información paralela vital sobre la importancia de la Torá, tiene marcos de referencias muy puntuales. Se trata de verificar contra esos marcos de referencia. Se pensará que es información relativa, y sin embargo se podría demostrar que a través del conocimiento multicontextual e numerosa evidencia comparativa, lo expuesto cobra sentido con mucha lógica y razonamiento coherente de ser cierto. Esto anterior ya sería una afirmación subjetiva. No obstante, si se conoce precisamente lo que se está afirmando en el saber y la evidencia, se confirmaría que no hay nada de subjetivismo aquí, y que muy por el contrario es completamente objetiva la información. Más relevante aún se torna lo inmediatamente anterior dicho, si se tiene en cuenta que el marco de referencia más alto y sublime de acercamiento a cualquier misterio de la existencia es la Torá. Hay que conocer la Torá para creer en ella. Pues ya no se trataría de creer, sino de certezas de miles de formas. Se habla de la certeza del conocimiento y la verdad. El tema deja de ser subjetivo y se torna completamente real. Pero es solo aquel que ya ha degustado de dicho conocimiento podrá entender de qué se trata la experiencia. El que no sabe es como el que no ve, dice el refrán popular. No se puede saber a qué sabe un pastel, si antes no se ha probado. Por supuesto que la esencia natural de cada uno y nuestros paradigmas arraigados, conjuntamente con la ignorancia que defina nuestros estados de percepción y conclusión sobre la realidad, nos vendan los ojos y nos hipnotizan. Cada cual concluirá con su nivel de aceptación o negación intrínseco de su realidad. No podrá aceptar lo que no entiende y solo podrá ver lo que sus verdades internas le aprueben, que podría demostrarse es falsedad e ilusión. Ni modos ... cada cual con sus romanticismos y negaciones. Son entendibles. Los utópicos y positivistas fantasiosos llenan el espacio y el discurso. Somos lo que somos, cada uno en su propio nivel. Por eso esta información no es para todo el mundo y difícilmente gustará a las masas, o a nadie. Solo puede accederse a ella con amor por la búsqueda de la verdad. Dogmáticos, fanáticos, religiosos, negacionistas, pragmáticos, utópicos, fantasiosos, positivistas, ecuménicos y muchos más, no tienen cabida para esta información, así el fantasioso y fanático parezca aquel que se sintonice con este tipo de informaciones. Como podrían decir muchos. ¿Y yo cómo sé que la Biblia es verdad? Pues claro, si quien dice lo anterior jamás transitó el estudio serio y comprometido por la búsqueda de la verdad y además desconociendo lo que es la Biblia, es imposible que tenga alguna certeza en ese sentido. Lo mismo podría argumentarse como descalificación de todo, tal cual como se justifican todos los escépticos ignorantes y cínicos. Lo mismo podría decirse para descalificar la teoría de la relatividad de Einstein, o cualquier área del conocimiento. ¿Y yo cómo sé que es verdad que el tiempo es relativo? Respuesta, pues primero vaya y estudie 10 años en una universidad adecuada para ello. ¿Cómo puede uno saber si una comida es sabrosa o no? Pues la lógica dicta que solo se puede saber si uno la prueba. Es un absurdo argumentar la duda como justificativo si no la prueba. Así hablan de los niños. En fin, los absurdos de este tipo se pueden enunciar y extrapolar al infinito literalmente. ¿Por qué tener confianza y fe en la Torá no es un asunto menor? No es un asunto de credulidad estúpida. Se tiene confianza y fe en algo exclusivamente a través del conocimiento de la verdad. Cuando la verdad se conoce, no se tienen dudas. Pero hay que pagar el precio para llegar a esas instancias de conocimiento. Las disertaciones sobre estos temas en la misma Torá son exhaustivas y muy extensas. Es imposible abordar temas importantes y llegar a conclusiones entre dos partes que son completamente dispares. Hablar con un ignorante es muy limitado. Si quiere entender de lo que hablo, extrapole lo anterior a un ejemplo más extremo. Trate de hablar con una persona que no está cuerda, con una persona loca de manicomio. Ponga a un matemático y a un abogado a tratar un tema médico. ¿Qué puede salir de allí? Es infinito, literalmente, lo que se podría traer a colación como argumentación de fundamento del por qué creerle a la Torá. Ya se dijo. No se trata de creer. Usted le cree a su médico porque sabe, concluye o cree saber que dicha persona supuestamente tiene un conocimiento que usted avala y también presupone confiable, lo sea o no. Así que dejemos los absurdos a un lado. La lógica dicta que se cree en algo por conocimiento. No obstante, muchos creen en algo por creer, o porque creen que saben. Es claro que todos nos movemos en este mundo principalmente por fe.
No podríamos vivir si tuviésemos que comprobar todo. Pero hay niveles de fe y creencia. Los hay superiores e inferiores, inteligentes y estúpidos. Este no es el caso de la Torá que estoy citando. Credulidad o incredulidad no es lo mismo que los caminos de la fe y la certeza desde la perspectiva hebrea que fundamenta la Torá. Daré algunas disertaciones a continuación referentes a lo que se plantea aquí en esta serie de publicaciones sobre por qué creerle a la Torá, así como también ya se mencionó anteriormente con otro tipo de informaciones referenciadas, como la serie de videos sobre cosmología y nuestros orígenes acorde a la Torá, y del por qué no se debe desechar la información de forma reactiva y automática. Por lo menos reconozca que estos estudios usted quizás jamás los ha realizado. Dejo referenciando a continuación el link de enlace a serie de 7 videos sobre cosmología, nuestro origen e historia de nuestro pasado cósmico. A partir del siguiente enlace se podrán seguir los respectivos links para acceder a todos los videos. ¿Por qué creerle a la Torá? Primero hay que saber que la Torá fue escrita en código. ¿Qué le vamos a hacer? Usted no entiende qué significa esto y no investigó para verificarlo, eso en el caso que sea pro Biblia por lo menos. Son códigos secretos, códigos sublimes, códigos místicos. ¿Quién puede entenderlos? ¿Quién puede captar su significado? Un código es una forma de ocultación. El código se utiliza para sustituir una cosa por otra. Quien conoce los medios de sustitución comprenderá el código. Quien no tenga este conocimiento solo puede ver la forma del código sin comprender nunca lo que realmente dice. Cuando se descifra un código se reconoce que hubo un propósito ahí. Así empieza poco a poco la credibilidad sobre algo que tendría una estructura compleja. El propósito de un código es mantener a los forasteros afuera y solo permitir el ingreso a aquellos a quienes se les ha otorgado acceso. Aquí radica el gran peligro. La naturaleza humana es intensamente inquisitiva. Los códigos, por tanto, llaman mucho la atención y se consideran un gran desafío, un premio a ganar, una batalla que librar. El mero conocimiento de la existencia de un código invita a múltiples intentos de romperlo. Muchos lo intentan y fracasan estrepitosamente. Muchos otros lo intentan, fallan miserablemente, pero al mismo tiempo afirman haber descifrado el código. Muchos forasteros que no reconocen los verdaderos significados internos ocultos en el código lamentablemente aceptan estas afirmaciones falsas. Muchos son los que están deseosos de que se descifre el código y aún así son totalmente ajenos a lo que significa el código. Por lo tanto, aquellos que estén dispuestos a dejarse engañar creerán cualquier cosa que les digan. Muchos siguen creyendo que han descifrado el código, piensan conocen bien sus significados secretos y están contentos con sus falsos logros. Durante todo este tiempo, los maestros del código, consienten en este engaño, saben que el velo del engaño autoinducido proporciona otra capa de protección que cubre los verdaderos secretos que se ocultan. Y se sonríen. No hay mayor escondite para una cosa que al aire libre, en el mismo lugar que uno ignora y más desprecia. Este es el camino de los secretos. Dominar los secretos requiere que uno domine las artes del engaño. Solo quien sabe cómo ocultar una cosa puede proteger una cosa. Solo una cosa oculta puede crecer sin obstáculos hasta alcanzar su máxima fuerza y lograr su propósito, sin obstáculos por oposición y la interferencia ocasional de los molestos curiosos. Pasemos ahora de lo general a lo específico. Para algunos, lo que sigue a continuación también podría comenzar con las palabras érase una vez. No todo el mundo está dispuesto a aceptar lo que voy a discutir como un hecho y una historia. Aquellos de esta persuasión descartarán por completo todo lo que estoy a punto de abordar. Que así sea. No tengo la necesidad ni el deseo de confrontar o desafiar. Hay una realidad que la naturaleza siempre demuestra ser cierta. Al final, lo que es verdad se vuelve evidente. Si lo que estoy a punto de abordar es cierto, entonces no importa si alguien lo cree o no lo acepta. El tiempo lo dirá y la historia futura confirmará los eventos pasados, sin importar cuán profundamente estén enterrados en el pasado antiguo. Respecto al código mencionado, hace más de 3000 años, según nuestras creencias judías, una nación de individuos, que representa a toda la humanidad, fue elegida por un poder superior para experimentar un encuentro muy peculiar con una fuerza extraterrestre. El propósito de este encuentro fue proporcionar a la humanidad una dirección que nos permita evolucionar colectivamente a nuestro potencial innato más alto. Esto último es completamente cierto, pero al mismo tiempo inexacto, si se tiene en cuenta que no se está haciendo referencia a la evolución según se entiende en nuestro actual humanismo. Es más bien una definición con énfasis de superación, románticamente hablando, ya que si referencia os asocia a la información de la serie de videos sobre nuestro pasado cósmico, el énfasis de superación anterior no aplica de forma completa, pues la verdadera historia de nuestro pasado es causa de rectificación cósmica. Sea como sea, se trata de lucha por esa rectificación, entienda usted o no. Esta fuerza extraterrestre nos confió una especie de libro. Sin embargo,
Este libro no es un libro ordinario de palabras, oraciones, historias y significados. Este libro puede compararse más correctamente con un código de computadora, un programa de múltiples capas que contiene tantos elementos que ni siquiera los científicos más pioneros han desarrollado un vocabulario para describirlos todos. A este comunicado extraterrestre lo llamamos Torah. No conocer o no ver este código hace que se menosprecie y no se valore la Torah. Solo cuando se empieza a conocer se empieza a percibir su carácter sobrenatural y se empieza a apreciar. Torah significa enseñanza o instrucción. Y se ha convertido en muchas cosas para muchas personas. Sin embargo, el código interno utilizado para descubrir sus verdaderos secretos y significados aún permanece en manos de unos pocos elegidos, como lo ha estado durante siglos desde la recepción inicial. Desde hace milenios, a las creencias de la Torah se les ha dado un título especial y una esfera de conocimiento. Esta fue la creación de la religión. Sin embargo, la Torah no estaba destinada a ser relegada a este nuevo dominio. La Torah no es una cuestión de religión. En realidad, la Torah es lo que hoy llamamos ciencia. La única y verdadera ciencia. Debido al hecho de que la mayoría de los rostros de la Torah que se muestran hoy en día en la arena pública se esfuerzan por interpretar la metáfora de la Torah de manera literal, muchas mentes racionales y científicos, que en realidad son pseudocientíficos, descartan la Torah de tener algún mérito científico real o base en la verdad. Como veremos, los secretos de la Torah permanecen ocultos dentro de ella, a la vista, abiertos para que todos los vean, pero al mismo tiempo, ignorados y descartados. Los secretos ahí, por lo tanto, permanecen tan seguros hoy como lo han estado durante milenios. Ahora, abordemos la razón por la cual la Torah debe contener secretos y por qué durante siglos se ha considerado peligroso que esos secretos se den a conocer a personas que no están preparadas. Existe una diferencia inherente en el nivel de madurez entre niños y adultos. Los adultos no solo tienen el beneficio de la experiencia y una mayor educación que los niños, sino que también están más avanzados biológicamente. El cerebro humano adulto puede comprender información y analizarla, digerirla e integrarla de maneras que los niños aún tienen que aprender. Desafortunadamente, los niños, dentro del contexto de sus limitadas capacidades de comprensión, nunca están dispuestos a aceptar que los adultos sepan más que ellos. Los niños, por lo tanto, se ponen en peligro, aunque sea inocentemente. Si no fuera por la supervisión y las reglas de un adulto, muchos niños, lamentablemente, sucumbirían a las consecuencias de su limitado campo de visión. Cuando los niños se ponen en peligro, los adultos no culpan a los niños, simplemente los protegen para que no se lastimen. Los adultos reconocen las limitaciones del niño y actúan en consecuencia. Es un hecho de la vida bien conocido y evidente que solo porque uno madura cronológicamente en años puede no madurar igualmente psicológicamente. Muchos son los que son adultos en cuerpo hoy, sin embargo, siguen siendo niños en mente. Si bien esto puede tener algunos beneficios, es cierto que alguien que no madura y no acepta las responsabilidades de un adulto nunca logra la plenitud de lo que significa ser un adulto. A alguien que no es un adulto no se le pueden confiar cosas de adultos. Por lo tanto, crecer debe ser más que cronológico. El trabajo del adulto maduro es educar y dirigir a los niños para que alcancen la madurez. Esto se aplica tanto a los niños cronológicos como a los psicológicos. Los adultos maduros tienen la responsabilidad de educar a los adultos inmaduros y de enseñarles cómo ser maduros, responsables y disciplinados. Esto es cierto a nivel individual, y esto es cierto a escala colectiva de la humanidad en su conjunto. Muchos son los que son adultos maduros. Muchos son los que son adultos inmaduros. Los adultos inmaduros no pueden manejar las responsabilidades de sus contrapartes maduras. Si se le da una tarea madura, el adulto inmaduro, como un niño, es incapaz de manejarla. El resultado es que se hace daño a uno mismo y, a menudo, a los demás. De hecho, el daño que causan los adultos inmaduros entre sí es a menudo severo. Simplemente necesitamos mirar la historia de los eventos humanos para ver la carnicería y el salvajismo de los adultos inmaduros que actúan con la naturaleza descontrolada de los niños. Un adulto, por su tamaño físico y rol social en la sociedad, es capaz de dirigir y disciplinar a un niño, orientándolo por los caminos de la madurez y la adultez responsable. Sin embargo, esta ventaja natural se pierde cuando el adulto maduro se esfuerza por educar al adulto inmaduro. Los resultados de esta interacción son a menudo desastrosos con el adulto inmaduro. En lugar de recibir instrucciones, actúa con rechazo y resentimiento, a menudo con estallidos de violencia. El adulto maduro, por lo tanto, tiene que actuar con cuidado, sutileza y habilidad para educar a sus compañeros inmaduros y, al mismo tiempo, no despertar su ira infantil. Por lo tanto, las formas y los medios de conducir a los adultos inmaduros hacia la madurez deben ser cuidadosamente guardados y ocultos para no despertar resentimiento, ira y peor aún, celos y violencia.
Este estado natural ha sido la verdad de la realidad humana hasta donde los registros pueden documentar. En esta situación viene la fuerza del bien del más allá, donde sea que esté. Ha intervenido para proporcionar instrucción y dirección, para permitir que las personas en proceso de maduración continúen por el camino hacia la adultez psicológica. Proporcionó un marco y un sistema que se pueden transmitir de generación en generación para educar, dirigir, iluminar e inspirar. Nos dio la Torá. La única condición para recibirla era que se debían seguir las instrucciones de la Torá. Todos sabemos que cuando adquirimos algo nuevo, especialmente algo que necesita ser construido, viene con un conjunto de instrucciones. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido, a menudo a través de una dura experiencia, que seguir las instrucciones adjuntas es la clave para un montaje exitoso? Así como esto es cierto con los objetos físicos, lo mismo ocurre con la humanidad misma. Nosotros también tenemos nuestro manual de instrucciones. Esta es la Torá. Cuando la seguimos en principio, todo parece ir bien. Es cuando decidimos no seguir las instrucciones adecuadas cuando las cosas se salen de control y las cosas se rompen en lugar de acomodarse adecuadamente. Ahí lo tienen, el significado y la razón por la cual la Torá fue entregada a la nación elegida para representar a la humanidad. Las instrucciones eran seguir la Torá y, por lo tanto, servir como una luz para el resto de la humanidad, llevándolos a la madurez psicológica adecuada. Al hacerlo, nosotros, como raza, podríamos estar en comunión con aquellos que nos dieron la Torá, y así unirnos a un universo mayor de seres, haciendo lo que supongo que descubriremos cuando llegue el momento. Por supuesto, ese momento aún no ha llegado, pero a juzgar por los rápidos cambios en la humanidad, la tecnología y el desarrollo de los acontecimientos actuales y la ciencia, nuestro encuentro cercano se acerca cada vez más. La Torá fue diseñada para tener múltiples niveles de significado y aplicación para cada generación de la humanidad y para cada nivel de desarrollo psicológico humano. Por lo tanto, cualquiera puede examinar la Torá y encontrarle significado y relevancia. Sin embargo, lo que ve el individuo no es sino una de las infinitas facetas que hay que ver. Los guardianes de la Torá siempre han sostenido que existen infinitos niveles de comprensión de la Torá y muchas formas de comprender cada nivel individual. La erudición histórica ha demostrado que la biblioteca de material basada en la Torá es abrumadora. A medida que la humanidad evoluciona, se están descubriendo y exponiendo niveles mayores y más profundos de información de la Torá. A medida que se desarrolla nuestro conocimiento de la ciencia y la tecnología, y aplicamos muchas de sus lecciones a la investigación de la Torá, de hecho, la Torá comienza a revelarse como la dimensión múltiple, el recurso extraterrestre que es, repleto de estratos de conocimiento hasta ahora desconocidos. Los dadores de la Torá colocaron todo esto dentro de ella, con más por venir. Todo lo que se necesita para este descubrimiento es que la humanidad evolucione y se rectifique hasta el punto de aprender a mirar y qué buscar. Estos niveles más profundos de conocimiento ocultos en la Torá no están destinados a ser enseñados públicamente hasta el momento en que la humanidad, en su conjunto, haya evolucionado, entre comillas, psicológicamente hasta el punto en que dicho conocimiento pueda integrarse con éxito y usarse de manera constructiva. Como ya se mencionó, no se trata realmente de evolución, sino de rectificación, lucha y superación de nuestro actual estado de caída. Como se dice bíblicamente, al mundo hay que vencerlo. Claro, primero hay que saber y definir correctamente qué es el mundo y qué es vencerlo. Sería irresponsable poner herramientas peligrosas en manos de niños desprevenidos. Sin embargo, mientras esperamos que la humanidad en su conjunto evolucione y se rectifique, a las personas autorizadas que han madurado a un nivel adecuado se les puede otorgar acceso individual al conocimiento para su propio mejoramiento y progreso personal. Es por eso que la Torá fue escrita en forma de código, para brindar acceso y oportunidad a aquellos que han demostrado ser maduros y responsables, y al mismo tiempo para evitar el acceso a aquellos que aún no son maduros y responsables. Esto último hablando infantilmente aunque también certeramente. No obstante, al igual que se aclara el término de rectificación como propósito primario de nuestra existencia y del cosmos, aquí también el término exacto y completo se asocia a razones de lucha contra el mal. Ahí está la verdadera razón de responsabilidad. Es un código de guerra que se debe proteger del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? ¿Acaso Dios puede ser desafiado? Las respuestas existen y están reveladas en la Torá, pero no son para cualquiera que no sea confiable. La decisión entre quién es quién, como siempre, no está en manos humanas. La Torá se nos aparece en su forma más externa como una colección de historias y observancias rituales. A lo largo de los siglos, los maestros de la Torá nos han advertido que no nos engañemos creyendo que la superficie es todo lo que hay. Desafortunadamente, sus advertencias a menudo se han ignorado. Durante siglos, ha habido discusiones, incluso guerras, sobre el significado correcto de la superficie de la Torá, cómo se deben entender ciertas historias y cómo se deben observar las observancias rituales específicas.
En la superficie de las cosas, uno puede ver la Torá como la fuente de mucha destrucción y devastación que ha llegado a la humanidad. Esto tiene sus razones muy precisas y que la misma Torá revela anticipadamente. Tan mal como han sido las cosas con naciones enteras en guerra por sus interpretaciones y aplicaciones de la Torá, la historia humana habría sido significativamente peor si la Torá no hubiera estado ahí en absoluto. Todavía se habrían librado guerras, y mucho peores. Es bastante diferente cómo se verifica lo citado con inmensas masas de ignorantes que desconocen la Torá y que debido a ello, no dudan en atacar y difamar a la Torá como la causa de la miseria y muerte que la historia registra con el nombre de religiosidad y manipulación. Estos mismos que inculpan la Torá si se conociesen a sí mismos bajo los parámetros de la Torá, se percatarían que son ellos mismos y su ignorancia la causa de muerte y de lo que critican. Solo se puede acceder a las profundidades del conocimiento de la Torá mediante una clave de código específica. Esta clave nunca se encontrará al azar. Los dadores de la Torá protegieron bien sus tesoros. En cambio, confiaron las claves para desbloquear el conocimiento más profundo en forma de código. El código en sí es sumamente difícil y, al mismo tiempo, sumamente simple. Esta contradicción es algo que ninguna mente infantil podrá equilibrar e integrar, mientras que la mente adulta madura, con algo de esfuerzo y entrenamiento, es capaz de dominar. Si bien la mente humana disfruta del desafío de desentrañar la parte compleja del código, no puede lograrlo sin la parte simplista. La mente humana está desconcertada por la simplicidad y, a menudo, se encuentra incapaz de captarla y abrazarla. Sin embargo, sin simplicidad, la complejidad nunca será captada ni aceptada. Uno necesita acercarse al uno para abrazar al otro. Solo los psicológicamente maduros podrán aprender y, por tanto, podrán hacerlo. Los confiables. El código para desbloquear los niveles más profundos de la Torá se les da a aquellos individuos que han demostrado ser lo suficientemente maduros y responsables para recibirlo. Las claves del código son un regalo. No se pueden ganar ni adquirir por ningún medio. En el idioma hebreo, el portador histórico del código, el término utilizado para definir esta recepción es simplemente la palabra hebrea para recepción. Esta es la Kabbalah. Pero no todo está circunscrito a la terminología cabalista. Precisamente de esto se tratan los videos referenciados de nuestro pasado cósmico. No es Kabbalah, y sin embargo es una decodificación muy oculta que revela secretos solo a quienes tengan el mérito de acceder a dicha información. Por supuesto, no estoy descalificando la Kabbalah, estos son estadios diferentes e igualmente escondidos. Se difunde demasiada información pública bajo el nombre de Kabbalah, la gran mayoría es basura absoluta, basura y basura, que no tiene nada que ver con el auténtico conocimiento más profundo de la Torá. Por supuesto, los diseminadores de estos sistemas de información argumentarán y lucharán diciendo que tienen la verdadera Kabbalah y que todo lo que los contradiga es falso. Hemos escuchado tales argumentos sobre las verdaderas interpretaciones de la Torá durante miles de años. No hay nada nuevo bajo el sol con las afirmaciones modernas. El código permanece seguro. La verdadera Kabbalah permanece bien escondida, a la vista, pisoteada e ignorada por casi todos. Todo el mundo busca las profundidades de desentrañar el código, utilizando lo mejor de sus facultades intelectuales. Sin embargo, el código siempre desafiará el intelecto. La clave del código es la simplicidad. La simplicidad es una función más allá del intelecto, que involucra un ámbito que hoy podemos llamar psicológicamente espíritu. Esta es una dimensión de la mente que el intelectual humanista no puede captar, porque es lo opuesto a dicho intelecto materialista. Valga la pena aclarar que el intelecto es necesario para acceder al mundo de las revelaciones espirituales trascendentes. Pero este intelecto y lógica es de naturaleza espiritual. Es sabiduría que requiere del conocimiento de lo superior. La mente psicológicamente madura es la mente espiritual. La mente espiritual será uno que pueda abarcar tanto la simplicidad como la complejidad. Al hacerlo, la mente madura experimenta la capacidad de abrazar e integrar los opuestos. Esta es una habilidad necesaria para quien desea aventurarse en las verdades ocultas del universo. En realidad, todo no es lo que parece al ojo físico. La ciencia se está volviendo muy consciente de esto rápidamente. No todo en el universo se puede captar y comprender dentro de las limitaciones de nuestra perspectiva actual y enfoque intelectual. Ser capaz de aceptar las contradicciones y seguir la corriente se vuelve de suma importancia para quien desea evolucionar, comprender el universo y abrazar el cielo. Los dadores originales de la Torá conocían bien este asunto. Extraterrestres como son, también son seres extradimensionales. En nuestras mitologías hemos llegado a llamarlos por todo tipo de nombres religiosos, siendo el más común ángeles. Sin embargo, estas entidades están lejos de ser dulces, amables y amorosas. Son los más extranjeros y diferentes a nosotros. Sin embargo,
tienen una conexión con nosotros, ya que su papel, del lado de los buenos, en el universo es cuidarnos y ayudarnos en nuestra evolución y rectificación para que algún día podamos unirnos a ellos y cumplir con nuestro destino universal. La Torá, por lo tanto, refleja bien a la humanidad. Tiene su superficie y tiene sus profundidades. Así como ningún ser humano ha alcanzado hoy las profundidades de su propia mente inconsciente, tampoco nadie ha llegado nunca a las profundidades de la Torá. Uno depende del otro. Cuanto más nos permitamos evolucionar y rectificarnos psicológicamente, lo que se denomina en lenguaje de Torá teshuva o retorno, más ventanas de la Torá se nos pueden abrir. Habrá que saber primero qué significa el retorno, a dónde es que debemos retornar y quién es el que puede retornar. Los guardianes de las llaves son fieles en sus deberes. Cuando hagamos nuestra parte, ellos harán la suya. Sin embargo, es cada individuo el que debe tomar las medidas adecuadas y no esperar a que toda la sociedad se lo imponga. Cuando el individuo esté listo y haga los movimientos apropiados para evolucionar y madurar, se encontrará con él mismo. Y así continúa el proceso de evolución o más precisamente rectificación. Ahora se les ha revelado sobre el funcionamiento correcto de la evolución y rectificación psicológica y física humana, los orígenes de la Torá, la naturaleza de su código y los verdaderos significados de la Kabbalah. Ahora se debe decidir qué desea hacer con esta información. Silencia ahora su mente y aquiete su corazón, regrese al lugar de la unidad y experimente ahí la realidad del uno. Las palabras anteriores han sido escritas de forma genérica como asunto coyuntural de nuestra existencia. Sin embargo, lo anterior, a pesar de ser cierto y aplicable al 100% en sus exhortaciones, no es completo y se redirige en sus significados hacia otros estadios de entendimiento cuando se conecta con la información decodificada que se presenta en la serie de videos referenciados sobre nuestro pasado cósmico. Resulta que nada es coyuntural. Todo es un plan reactivo cosmológico de rectificación como consecuencia de un conflicto cósmico. Todo sigue siendo cierto como mecanismos de rectificación y leyes de corrección. Es que resulta que nunca nada es blanco o negro. Siempre lo digo. Todo es dual y en doble significado y conexión entre lo bueno y lo malo. Desde esta perspectiva podríamos considerar evolución como corrección, sin embargo no todos calificamos, y a la vez la posibilidad podría existir, para la tarea divina. No todos somos iguales. De esto se trata lo aquí tratado. La Torá esconde infinidad de secretos, es absoluta y sin embargo se aplica según el estadio de existencia. No son las leyes de una cárcel para reclusos las mismas que las leyes para ciudadanos de un país. Igualmente dichas leyes pueden cambiar de país a país, y todo siempre circunscrito al nivel de la persona individual. Esto es más que obvio. La pregunta que de aquí se desprende es, ¿dónde estamos? ¿Estamos en una cárcel? ¿Todo deviene de un pasado que no importa? ¿Acaso debemos avalar una realidad sin detalles y tipo fantasía de hechizada? ¿Una realidad que sale de la nada y con explicaciones que salen de la nada? Porque nadie hace preguntas inteligentes. Ni siquiera muchos eruditos. Nadie quiere develar o involucrarse con preguntas incómodas. Algunos en redes dicen con una osadía muy ignorante eslogans como si fueran verdades universales. Quizás sean verdades limitadas. Por ejemplo, alguien dijo respecto a estos videos referenciados que publiqué en redes, la curiosidad mató al gato. Y yo le respondo. Es muy cierto, si usted es gato. La Torá establece un eslogan un poco más profundo que dice: el día que dejare de preguntar ese día moriré. Si no tiene respuestas, por lo menos tenga preguntas. Las preguntas pueden ser estúpidas, de gato, o inteligentes, de hombre. Siempre depende de usted. No solo estudie y analice toda esta serie de exhortaciones sobre por qué creerle a la Torá, sino también vea y estudie la serie de videos sobre nuestro pasado cósmico que he referenciado constantemente. Analice la realidad que estamos viviendo. Trate de superar su visión minúscula y local de la existencia y nuestra relación cósmica y trascendental. Hágalo antes que sea demasiado tarde. Estudie todo este material cuidadosamente y evite su religiosidad miope o su secularismo ignorante. Se adiciona a estas explicaciones que se debe reconocer como Torá el Nuevo Testamento. Esto requiere de muchas aclaraciones, pues hay una oscuridad casi que total sobre dichas escrituras tanto de parte del cristianismo, como del judaísmo. Todo lo que se expone aquí en estos escritos de por qué creerle a la Torá, así como en la serie de videos, tiene como fundamento básico para su decodificación la ayuda de es decir, del Nuevo Testamento, que ni es nuevo, ni es testamento, ni es algo disociado de la Torá. No se debe prejuzgar maliciosamente con las miles de descalificaciones que se hacen tanto de parte del judaísmo oficial, como tergiversaciones de parte del cristianismo. Al final este debate después de casi 2000 años ha transitado por caminos del absurdo de parte y parte. El cristianismo como interpretación del mal llamado Nuevo Testamento y como religión es un fenómeno disociado de la Torá.
Todo el Nuevo Testamento es un midrash cabalista de revelación de los profundos secretos de Mashiach que deben ser decodificados del Tanaj, del Zohar y de muchas obras de los sabios de Israel. Algo escrito al respecto en la serie de artículos de la religión de las masas. Ver link siguiente que lleva a la serie. Hay un gran misterio aquí para quien no le ha sido revelado por medio de la búsqueda honesta individual y la aprobación celestial. Es la meta final. Se requiere gran esfuerzo para tener estas certezas. No es desde ningún punto de vista algo que se deba concluir doctrinalmente, no obstante la sana doctrina sí existe, pero no como punto de inicio en donde es muy difícil reconocerla, sino como punto de llegada. Todo se desprende del entendimiento de la decodificación demostrable de la Torá. El que lo ha visto, no especula y puede conectar todo a nivel macro y micro de forma multicontextual, no segmentadamente y sin ningún tipo de revelación asociativa, como se verifica siempre o casi siempre con supuestos estudiosos eruditos de Torá. Todos los dichos deben ser probados en su esencia histórica original y de forma multidimensional acorde a reglas de estudio e interpretación de la tradición oral, desconocida y vedada al que no transitó estos excelsos caminos de sabiduría y entendimiento. Todo apunta a Mashiach. Siempre. No es imaginativo, no es especulativo, ni mucho menos una fe desconocida. Empezando con el discernimiento gigantesco de lo que significa fe y cómo se asocia esta realidad con la certeza. La dialéctica de toda la revelación de la Torá es una tarea titánica de toda una vida dedicada a ella. Es un debate que no se puede exponer en un chat. Sería un absurdo mayor. Las demostraciones existen y siempre se deberá tener la actitud de retener lo bueno y desechar lo falso. No pretendo entrar en discusiones per se doctrinales ni religiosas. Ya me he curtido lo suficiente en esos aspectos. El debate sobre el Nuevo Testamento desde el punto de vista de la interpretación cristiana como doctrina, con verdades y falsedades, con certezas y fantasías, con lealtades y malicias, con honestidad y engaños, en una gama gigante de acercamientos y alejamientos de la revelación divina, así como de tintes luminosos y profundamente oscuros, así como demoníacos conspirativos, lo conozco de forma intensa. Se debe conocer el debate en la defensa de la Torá en su verdad absoluta con relación a todas las malas interpretaciones de la doctrina cristiana por falta de conocimiento de la Torá, así como todo aquello proveniente de mala intención e irresponsabilidad de parte tanto del cristianismo como del judaísmo. Estas gamas o matices de descontextualizaciones son innumerables. Así se ha constatado y visto al detalle, como la erudición en Torá fácilmente derrumba las doctrinas erradas que se asocian a lo llamado cristianismo como religión disociada de la Torá. Tales doctrinas cristianas son irrefutablemente erradas a la luz de la Torá. Otra cosa sería que comparásemos algo disociado de la raíz de la Torá, con la Torá. Por ejemplo, comparar doctrinalmente budismo con Torá. Nada que ver el debate. Que cada cual escoja. Finalmente es doctrina. Es algo subjetivo. No sucede así con el cristianismo. Este no puede ser subjetivo, pues su raíz es la Torá. Cuando hay contradicciones ilógicas, no hay correspondencia. Es muy simple. La mentira y la falsedad es verificable. Esto es muy simple y a la vez muy largo de demostrar. Así se ven debates rabínicos contra supuestos eruditos cristianos, en donde la erudición rabínica destroza literalmente la teología o doctrina incoherente llamada cristianismo. Simplemente destapa la fantasía y la falta a la verdad evidenciada. Ojo. Hablo de doctrina cristiana, lo disociado de la Torá y lo inventado. Caso opuesto es el debate con la profundidad de lo escrito en el Nuevo Testamento. Una cosa es la escritura del Nuevo Testamento y otra el cristianismo, así esté tergiversado, mal traducido, alterado maliciosamente. Existan N.000 versiones, N.000 copias, cientos de textos apócrifos, se argumente que no es confiable, que no se tengan certezas históricas y miles de argumentación más. El judaísmo le exige a la escritura neotestamentaria el mismo requisito que es obligado para la Torá de Mosé, y dado que no se cumplen dichos requisitos en la superficie, como si se cumplen en la Torá de Mosé, Pentateuco, pues se aflora inmediatamente la excusa descalificativa. Como si todo debiese tenerse requisito, lo cual es exclusividad solo de la Torá escrita. Ni siquiera al Zohar se le hace dicha exigencia. De hecho, ningún otro texto de los miles y miles que son sagrados y respetados en el judaísmo cumple con esta exigencia parcializada, ni tampoco se le exige a casi nada en el judaísmo oficial. Esto es completamente incoherente como argumento. Todo está mezclado y contaminado, y a la vez controlado y aprobado de arriba como tal. Lo que es diferente con lo neotestamentario es que cuando se tiene la suficiente erudición en Torá, a pesar de todo lo anterior, se puede descifrar y desenterrar el tesoro y obtener certezas irrefutables en base al uso del sentido común, la razón y la evidencia. Un experto honesto desentierra lo escondido como joya, así esté sucio. Hace parte de lo anotado anteriormente sobre los misterios de lo codificado y ya está contaminado. Se verifica en toda faceta de la existencia, por ejemplo,
empezando con la extracción del oro en el campo de la minería. Siempre es lo mismo. Esta certeza es al final un regalo del cielo. No es especulativa, ni imaginativa. Es demostrable a todas luces. En este sentido, el debate rabínico anti-Mashiach, anticristiano, versus el verdadero buscador fundamentado en lo escrito decodificado, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, a la luz de los componentes citados, se torna a favor del buscador honesto. Con esta perspectiva y conocimiento se puede y se destroza la incoherencia y velo que en ese aspecto hay en el que es enemigo per se del Nuevo Testamento. Por ejemplo, se aniquila prácticamente todo el ataque rabínico anti-Mashiach. En este estadio el absurdo y la incoherencia del judaísmo oficial de las masas fanáticas cae por su propio peso y es completamente demostrable de formas redundantes una y otra vez. Obviamente un cristiano no tiene el conocimiento para dar este debate. Se destaca la falta de coherencia en el uso de un principio de Torah básico y que es un mandamiento. El uso de balanzas iguales para cualquier pesaje. No alterarás tus balanzas de medición. La lógica debe ser aplicada en lado y lado. Y en este aspecto la argumentación rabínica queda expuesta en su parcialidad, pues no cumple con todo el proceso deductivo obligado del Pardes, ir de lo literal a lo oculto y de lo oculto a lo literal. En hebreo se dice ir del Pesat, al Dras, al Remetz y al Sod, ida y vuelta. Esto se explicará en detalle posteriormente. El judaísmo oficial no lo cumple cuando se trata del Nuevo Testamento. Ahí la crítica neotestamentaria se vuelve literal, parcial y psicorrígida, incluso tendenciosa y maliciosa. Simplemente se pierde la genialidad que se demuestra por fuera de dicho ataque. Esta es una metodología interpretativa obligada de la Torá que permite conciliar todo lo contradictorio en apariencia, es decir, los opuestos, lo que parece absurdo y no lo es, y mucho más. Esta metodología solo la conoce el judío honesto erudito en Torá honesto y sin prejuicios con amor por la verdad y no por la religión. Aquí el erudito buscador, judío y no judío, comprueba la validez neotestamentaria ya de forma purificada, sin necesidad de textos originales, ni nada de lo que se argumente como obstáculo. Esto solo se aplica al Nuevo Testamento. No se aplica al Tanaj. Tema muy extenso. Una cosa es el verdadero Mashiach y otra muy diferente la vestidura egipcia de Jesús que el cristianismo le dio. No voy a debatir el tema. Algo importante adicional. Todo lo que vemos de conspiración que nos rodea y nos podría tener aterrados está direccionado por las huestes satánicas para evitar la verdadera revelación masiva de Mashiach. Tiene todo que ver con lo que se muestra en la serie de videos de nuestro pasado cósmico y el por qué el arquetipo y personaje de Mashiach si fue una necesidad cósmica desde antes del Big Bang. Pues una vez revelado Mashiach como rey, no como sacerdote intercesor que ya sucedió, ni tampoco como profeta que también ya sucedió en vida, el juicio sobre ellos será imparable e implacable. Este no es un tema menor. Reyes y sacerdotes es esta categoría y es a nivel cósmico. El reinado mesiánico juzgará el cosmos entero, juzgará todas las creaciones que se desviaron desde el inicio de los tiempos. Todo aquello que no sabemos que ha existido. Esto último como anticipo de lo que deberíamos conocer e entender. Nada ni infantil ni religioso como muchos profanos sin ningún tipo de conocimiento afirman. Este no es un requisito simple, ni imaginativo. El que ve más allá de la Matrix, lo puede constatar en sus profundidades siniestras y celestiales con sabiduría. El ignorante se divierte, se burla, se mofa. Y todo está sucediendo frente a él para su desgracia. No hay cabida aquí para humanistas. Por eso todas las baterías difamatorias del otro lado siempre van contra el judío primeramente y luego el griego. El judaísmo al final abrirá los ojos. Ya sucede y mucho. Como está escrito. 10 personas de las naciones cogerán los tzifit, los flecos del manto de Refos, de un judío, uno verdadero, y dirán: vamos contigo porque sabemos que Dios está con ustedes. Y esto es antes de la revelación mesiánica como rey. Sea como sea el estado actual incoherente, a la luz verdadera de la Torá, del rabinismo antimesias, así se juren con la razón, lo cual es redundantemente demostrable que no lo están, de forma objetiva en lo profundo, no en la infantilidad de la superficie. Al final muchos de ellos lo verán, con todo su conocimiento inmenso de Torá. Sin duda ello acelerará la redención del cosmos. Por ello toda la historia conspirativa contra el judío verdadero, incluido el cristianismo egipcio. No quiero ofender a nadie, ni a cristianos, ni a judíos. Todos los que tengan posibilidad de aprobación celestial estamos en un proceso de aprendizaje y elevación espiritual de alguna forma. No crea. Investigue. Lo crítico es que quizás el tiempo se va acabando. El judaísmo doctrinal oficial no es raza, aunque sí incluye un componente genético celestial. De acuerdo con lo que se explica en la serie de videos de nuestro pasado, es el componente secreto vital a revelar, ni mucho menos racismo. Es una aspiración nacional de adhesión al Creador y a la Torá como instrucción revelada para lograr dicha unificación. Al final es un título o grado,
El judío se hace como meta final. No se puede ser poseedor del título de judío y al mismo tiempo ser criminal. No es compatible. La conversión al judaísmo es un proceso de adhesión a esa aspiración. Y de ninguna manera se trata de un protocolo o un acto religioso. Es un asunto de rectificación genética, pues hay una infiltración genética no aprobada de arriba en nosotros, la supuesta humanidad. Esto último no es blanco o negro. Nada lo es. Hay una correspondencia espiritual en equivalencia de forma con la raza, que viene direccionada y propiciada desde el cielo. Otro aspecto es el de no pertenecer a las naciones. Lo que se denomina gentil es pertenecer a las naciones, pues hubo una revelación a un pueblo. Ese pueblo es Israel y es un arquetipo al cual están invitadas las naciones, si quieren y como plan de rectificación acorde a lo que se revela en el video. Quien nace dentro del pacto, que se identifica como judío per se, en realidad teóricamente según la Torá, debe alcanzar la meta de ser judío. Ser judío y malvado teológicamente no es compatible. Se puede ser en apariencia parte del pacto, denominado en apariencia judío, y no ser judío en un sentido extremo, infiltración malvada. Dicha infiltración siempre existió dentro del pueblo de Israel. Es una agenda del otro lado, el oscuro. También se puede ser parte del pacto y no cumplir el reto esperado de ser una persona justa que cumpla con el estándar esperado según la Torá de tener imagen y semejanza con lo de arriba. Aplica para los gentiles también. Es decir, ser un rebelde, un secular, una mala persona, etc. Aplica también para gentiles, personas humanistas malosas, personas llenas de defectos, llenas de pecados, transgresiones, etc. Lo que sea. Ahí estamos todos y eso no nos hace huestes satánicas. Cosa muy distinta de aquellos que sí son huestes del mal. Aquellos que hacen parte de la conspiración y de crímenes horribles. Aquellos que son ejecutores activos de los círculos de poder, gentiles y los que se dicen ser judíos y no lo son. Pueden ser esencias demoníacas y otros que se rebajaron tanto que traspasaron las 49 puertas de pérdida del alma divina. Ya no tienen retorno. No se puede juzgar esto de forma tan simple. Se requiere mucha sabiduría para afirmar conclusiones. Esto recién citado es un tema de muchas profundidades que solo la verdadera Cábala explica. Se pueden ver muchos apellidos en apariencia judíos, pero eso no implica relación con el verdadero significado de lo que significa ser judío con título y aprobación de arriba, meta a alcanzar por toda la humanidad, en diferentes niveles. Tampoco implica que sean personas genéricas denominadas judías merecedoras de calificativos malvados, ni mucho menos demoníacos, aunque existan miembros del pacto, muchos seculares, separados de Dios por lo denominado pecado, ahí estamos casi todos. Judíos y no judíos. Las generalizaciones sin duda siempre son un buen fundamento para el antisemitismo. Las generalizaciones siempre son evidencia de ignorancia. El pecado está conformarse en ella. Nadie nace aprendido. Es nuestra labor salir de ella. Pero si es nuestra culpa no salir de ella. Ver link sobre el antisionismo antisemita que tanto pulula en redes en estos días, y sobre todo con los conspiranoicos. 4. Los infiltrados en el judaísmo existen desde siempre tipo Soros. Hay muchas falsedades agendadas desde hace milenios. El tema es de magnitud cósmica. Empezando que Sion es una referencia bíblica cósmica, se corresponde con posible ubicación celestial según deducción bíblica. Todos los globalistas tienen a Israel en la mira, pues son huestes satánicas y saben de los protocolos de guerra contra los designios de Dios a través del pueblo judío. Esto no tiene nada que ver con geopolítica en lo profundo. Los infiltrados en el judaísmo han duplicado todo. Han duplicado la Torá, la simbología, las promesas, el sionismo santo y por supuesto siempre han deseado tener parte en la tierra de Israel. Demasiado que decir. Imposible explicar por estos medios. Se necesitarían años para entender lo que hay detrás. Los supuestos judíos malvados no son judíos. Así de simple. El judío no es compatible con lo que la propaganda agendada difama milenariamente al mejor estilo nazi. Todo se ha falsificado, incluyendo los apellidos y supuestos orígenes. Toda esa argumentación propaganda antisemita es mentira. El judaísmo y el judío es un arquetipo objetivo al que se debe llegar como a imagen y semejanza de Dios según se dice en la Biblia, aunque las huestes satánicas hayan dicho exactamente lo mismo con sus creaciones. La aberración humanista esto no lo puede entender. Es un proceso de superación debido a la caída del verdadero hombre. Esto solo se entiende con Torah. Pero para ello es obvio que primero debe estudiar y conocer la Torah. Simplemente no hay otro camino. Por otro lado, el judaísmo tradicional ortodoxo no reconoce el mal llamado Nuevo Testamento. Yo personalmente reconozco el texto como lo que es inobjetablemente. Un texto judío de orden cabalista muy profundo, que ha sido desvirtuado. La Torá no solo es el canon aprobado religiosamente, ya sea de un lado u otro.
Es un compendio de miles y miles de libros de los sabios verdaderos de Israel. Es el debate de más de 3000 años que se ha registrado como textos de sabios y tradición alágica, relatos y metafísica con tratados de todo orden, probados en el fuego del conocimiento y el temor a Dios, como el Talmud, el Zohar, los Targumim, la Mishnah, los Midrashim, los textos cabalistas, etcétera, etcétera. Son miles de obras que se decodifican, se escudriñan, se cruzan unas con otras y se estudian toda la vida. En ello se debe incluir también la decodificación del Nuevo Testamento, la única luz posible de discernimiento comprobable, que es el mismo gigantesco cuerpo de la Torá que acabo de citar. No se trata de un solo libro. Es una tarea gigantesca de compromiso, objetividad, racionalidad, temor de Dios, espiritualidad y muchísimos más requisitos. Y además, un trabajo de nunca acabar, siempre en refinación. Quien crea que la meta es llegar en vida, o que ya sabe las respuestas, no solo estará equivocado, sino que retrocedería con día en todo sentido. La decepción será el fruto final. Es una cuestión de actitud principalmente y esfuerzo, lléguese donde se llegue. El resultado final, en los términos del conocimiento adquirido, en vida no es lo relevante, sino estar en el camino correcto, con la actitud correcta. Sin duda, cualquier conocimiento correcto adquirido, por poco que sea, en conjunto con lo anterior, es inmensamente valioso. El tema de la Torá es algo que se debe abordar poco a poco y mejor inicialmente con alguna guía de confianza. Esta confianza al principio es difícil de identificar, sobre todo cuando por falta de conocimiento se cae víctima de un mal guía, o énfasis viciado religioso, o simplezas dogmáticas denominacionales, etc. El espectro de error es infinito. No digo que yo sea la excepción, pero traigo a colación mi experiencia personal hecha pulso en este sentido. Y es aquí donde resalto que no hay método académico per se, aunque este sí exista y se pueda encontrar. De ninguna manera lo descalificaría. Pero cuando uno no sabe, no tiene certezas. Cómo acceder a la información de calidad y confiable para maximizar de forma efectiva su estudio y no caer en caminos equivocados. La providencia podría proporcionar respuestas en ese sentido si uno tiene requisitos aprobados arriba. Efectivamente hay infraestructuras en operación que se deberían aprovechar. ¿Qué tanto lo acercan a uno a la verdad? Ese es otro tema. Para iniciarse de forma personal, como alternativa entonces queda la experiencia personal que uno mismo se pueda forjar. Ese fue mi caso. El requisito para esta metodología o camino está en la actitud interna de cada uno que sea honesta, objetiva, comprometida y por supuesto nacida intensamente del alma. A eso se le llama con el espíritu de la verdad. Es la actitud inteligente y honesta de búsqueda por la verdad la que garantiza el éxito de estar y avanzar por el camino que le corresponda a uno con certezas. Es decir, identificando y desechando la mentira. Como lo establece la misma Kabbalah. Si alguien te dice que buscó y no encontró, no le creas. El que busca encuentra lo que está aprobado para él. Primero hay que aprender a ver y descifrar en dónde está la mentira. La verdad vendrá como consecuencia. Es ahí donde se empiezan a formar los verdaderos valores y paradigmas de trascendencia. Es ahí donde se escapa del mundo de mentira avasallante que nos tiene capturados y se encuentra la vida. No es un proceso religioso de entrada. La religión se dará solamente al final, sin que se asocie la palabra religión a lo que sabemos de ella. Es una experiencia espiritual al final pero llena de sabiduría. En mi caso he transitado la prueba y el error de forma intensa depurando los caminos de búsqueda por la verdad. Es un camino que se sufre cuando se recorre así. Todos lo necesitamos, pero eso no implica que se deba escoger el camino tortuoso o más difícil. Mejor recibir ayuda que sea reconocible. Cuando la actitud es la correcta, se reconoce el camino con alegría y la ayuda debe ser bienvenida. Mejor con Torá que sin Torá. De hecho los sabios de Israel establecen que hay dos caminos. El del sufrimiento y el de la Torá. El de la Torá es más rápido y más deseable. Pero debe ser la Torá correcta. Hay diagnósticos no muy buenos sobre todo lo que rodea los caminos de Torá oficiales conocidos hoy día en plena época de segundo año de pandemia del coronavirus y vacunación criminal aprobada y recomendada por la mayoría de los rabinos en el mundo entero. Es de no creer. Al final otra religión más que se convierte en veneno. La misma Torá lo advierte así. David Saportas.